Bueno, pues damos comienzo a la sesión de Comunicaciones 2. Va a empezar hablando Deni, que es psicóloga sanitaria por la Complutense, interesada en trastornos de la conducta alimentaria y comunica en redes sobre alimentación y TCA. Así que cuando quieras, Deni. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana. O sea, yo no sabía que tanta gente se levantaba pronto por las mañanas en fin de. Dar también las gracias a las organizadoras, que me parece súper chulo esto que han montado y reconocer el currazo. Bueno, mi charla, que para mí es como más que conferencia de señoros de la academia, es como una charlita de amigas, y voy a hablar de los comienzos haciendo terapia, el subtítulo pues por una terapeuta en pañales, que me considero, y gateando, porque acabo de empezar. Bueno, una cosa que siempre, o sea, yo siempre quería hacer clínica, clínica sanitaria, lo mismo. Y a mí siempre me daba un poco de miedo esta idea del primer paciente, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar a mi primer paciente? Y de lo que me he dado cuenta ahora que he tenido el primer paciente es que el primer paciente no se vive como tal si has tenido antes como un contacto directo con la práctica clínica, y con práctica clínica también me refiero a pues tener delante a una persona que está sufriendo y que, bueno, que tienes que desplegar ciertas habilidades y tienes que ir aprendiendo a comunicar, a elaborar una intervención o lo que sea. Bueno, también decir que esta charla está como orientada a hacer terapia, pero creo que hay aprendizajes que se pueden extrapolar a cualquier tipo de psicología aplicada con personas. Por ver un poco mi recorrido, yo en tercero empecé en Sicol, que es un servicio de atención psicológica telefónica gratuita para los alumnos de la Complutense, y ahí pues yo considero que comencé mi práctica clínica. Luego fui pasando por más tipos de prácticas, tuve mis primeros pacientes como tal de llevar yo la terapia en el Centro de Salud Mental del 12 de octubre y mi TFM lo hice sobre un estudio de caso, que por cierto aprovecho para deciros que si podéis, pues para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora y gran parte de las cosas que hablo hoy vienen de miedos desbloqueados en ese momento. ¡Qué mal! ¿Dónde estoy ahora? En Mover Psicología. Mover Psicología está llevado por Carlos Moratilla, que es jefe y amigo. Le mando un abrazo desde aquí. Y nada, pues deciros que estoy ahí. Entre los miedos desbloqueados haciendo terapia, bueno, he elegido varios, pero tengo más. ¿Vale? Está el no saber evaluar, no saber establecer una buena alianza, no saber hacer una intervención individualizada, bueno, no saber mil cosas. El tema de ser demasiado joven, lo que sea, que me ha llevado a hacer cosas un poco ridículas como disfrazarme con una americana cuando yo no me suelo poner americanas, cuando tengo una treintañera, por ejemplo, que luego me he dado cuenta de lo artificial que es eso, ¿no? Que yo creo que es un consejo que nos han dado a veces en los profes y tal, y yo creo que es un poco incompatible también con lo de ser genuinos. La iatrogenia también me da bastante miedo, hacer daño a los pacientes, porque la terapia, bueno, sí, ayuda o no ayuda, pero nunca se habla de que también puede ser dañina. También me dan miedo las problemáticas que desconozco, el abandono, el error y, bueno, como digo, tengo más. A ver, que es muy sensible el ratón. Mencionar solo en una diapositiva el miedo al suicidio de nuestros pacientes, que me parece como el tabú del tabú. Yo la primera vez que empiezo a hacer práctica con pacientes en el Centro de Salud Mental, me encuentro con personas con ideación suicida y de repente yo me doy cuenta de que a mí me da miedo que se suiciden. Y nadie me había hablado de esto.
De hecho, recuerdo empezar con una chica que tratar explícitamente como este tema de la ideación suicida, hacer un plan de intervención y que en la siguiente sesión no viniese. Y yo me imaginé lo peor. Y me enfadé un poco con la academia porque pensé, a mí nadie me ha hablado de esto, yo lo estoy pasando mal. Y bueno, finalmente la chica vino, era simplemente que no se veía capaz de venir a la siguiente sesión por bajo estado de ánimo. Pero yo me sentí como un poco frustrada y sola porque pensé, no se está hablando de esto y es importante. Y además, creo que el miedo al suicidio de nuestros pacientes es un miedo que tiene que estar, porque si no nos da miedo, no actuamos conforme a la precaución que tenemos que tener con este tema. Además, es un miedo que a veces nos puede bloquear a la hora de explorar. Es decir, si a mí me da miedo que mi paciente se suicide, no me quiero enfrentar a la posibilidad de que tenga ideación suicida. Por tanto, no pregunto. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que preguntar. Los miedos son adaptativos, también los nuestros. A veces creo que no se nos olvida, ¿no? Como que lo que tenemos muy asumido a la hora de transmitírselo a los pacientes, pero se nos olvida que cuando a nosotros nos aparece miedo respecto a estos pacientes, también tienen un sentido. Entonces, sobre los miedos que he elegido, explicar un poco conclusiones a las que he llegado de para qué nos puede servir. Porque el miedo como, bueno, la verdad es que uso miedo, pero se puede hablar de ansiedad, inseguridad o otra palabra, la palabra que le queramos poner. En cierta medida, pues tiene un sentido, ¿no? Yo creo que el no saber, el miedo a no saber, nos puede ayudar a hacernos preguntas, a seguir formándonos, a no bloquearnos o sea, cuando es muy intenso, pues quizá nos lleva a bloquearnos porque queremos saber demasiado y no nos ponemos con nada. Pero el miedo a no saber, en su justa medida, creo que nos ayuda a decir, ostras, es que no sé esto, voy a coger un manual. El miedo a la iatrogenia creo que nos ayuda a ir con prudencia, con cautela, con cuidado a la hora de intervenir. Respecto al miedo a ser demasiado joven, bueno, no sé si le veo mucha utilidad, pero me he dado cuenta de que no quiero que me bloquee porque el miedo a ser el ser joven también tiene ventajas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una población más juvenil y creo que conecto mejor con estas personas. Entonces, creo que debería como aprovecharlo ahora porque a lo mejor cuando tenga 40 años el miedo es parecer demasiado boomer a los pacientes que tenga en ese momento. Entonces, bueno, a mí que me encantan los adolescentes, noto que cuando me hablan de TikTok, pues sé lo que es TikTok, cuando me hablan de una story, sé lo que es una story, y más o menos entiendo como las dinámicas, los gestos, la jerga, y yo creo que eso también favorece la alianza. Entonces, bueno, vosotras que sois jóvenes, no tengáis miedo, aprovechad ahora. Respecto a las problemáticas que desconozco, creo que es un miedo que tiene que estar porque no hay que cogerlo todo, hay que derivar, tenemos que ser honestos con lo que sabemos y lo que no sabemos, los casos los que entendemos y los que no,